Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Seguimos hablando de este tema en la etiqueta SF más capturas, pero esta información, el post de la fiscal general Tel Maldana, confirmado ya por el Ministerio Público, nos hace pues profundizar en esta posibilidad. La misma fiscal ha escrito y tiene una postura en redes sociales en este momento. Si llegan a expulsar a Iván Velázquez de la CICIG, ella como forma de protesta renunciaría del Ministerio Público, renunciaría a su papel de fiscal general como medida de protesta. Señores, esto generaría una crisis a nivel nacional que creo que no sé si las instituciones están preparadas para esto. En estos momentos CICIG y MP son dos de las instituciones mejor valoradas. ¿Qué va a pasar si esto llega a suceder, Philip? Bueno, primero, recordemos, CICIG y Ministerio Público son las dos instituciones mejor evaluadas o que más confianza generan a nivel institucional. En una proporción 2-1, casi 3-1, en relación con la aprobación que tiene el gobierno. O sea, por cada guatemalteco que aprueba la gestión de Jimmy Morales, hay 3 que aprueban la gestión de Iván Velázquez, o 2 punto algo por casi 3. Entonces, de entrada hay una asimetría de legitimidad. Segundo, Jimmy Morales puede ser el presidente constitucional de la República de Guatemala, pero tiene un claro conflicto de interés en este escenario. Y el conflicto de interés deriva que a finales del mes de agosto está programada el inicio del juicio por el caso de fraude en contra de su hijo y los delitos de fraude y lavado de dinero en contra de su hermano por el caso denominado botín registro de la propiedad. Entonces, otra vez, es cierto, la decisión de qué hacer o no qué no hacer con CICIG o con el comisionado o antes de la reforma a la ley del MP era del presidente de la República. Pero en este escenario particular, que la familia directa del presidente Morales esté siendo sujeta a un proceso penal y que él venga a pedirle el cambio de la cabeza de la CICIG, se percibe justamente como una táctica pro impunidad. Philip, me están informando que en estos momentos tenemos un enlace con la fiscal general del Ministerio Público, la fiscal Tel Maldana. Muy buenas noches, señora fiscal. Gracias por atender a esta llamada. La primera pregunta es en referencia a este mensaje que usted ha colocado en redes sociales, específicamente en Facebook, en donde como medida de protesta usted, si se da esa situación de la expulsión de Iván Velázquez, usted renunciaría como medida de protesta a la jefatura del Ministerio Público. ¿Nos podría explicar este post, fiscal? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, efectivamente, ante la eventual decisión de expulsar al señor comisionado Iván Velázquez del país, de verdad que la única manera, el único mecanismo que encuentro de protesta es renunciar a mi cargo como fiscal general de la República, porque creo que no es justo que a una persona que ha dado todo su esfuerzo, todo su trabajo, de lunes a lunes, desde hace 3 años y medio, como es el comisionado Iván Velázquez, en lugar de condecorarlo con la orden del Quetzal, se le expulse del país, sería realmente lamentable, y de tal manera que yo prefiero no seguir en el cargo a apoyar una decisión de esta magnitud tan lamentable. Fiscal, ¿esta sería una decisión para garantizar la impunidad? Esta sería una decisión, como lo escribí en mi Facebook, de protesta. No encuentro otro mecanismo. No, la decisión de remover a Iván Velázquez, ¿sería para garantizar la impunidad, fiscal? Tampoco le podría responder, porque es una decisión que no se ha tomado, que yo espero que no se llegue a tomar, pero sin duda la salida del señor comisionado Iván Velázquez va a contribuir a las estructuras criminales del país. ¿Estuardo? Licenciada Aldana, buenas noches. Le pregunta Estuardo Zapeta. De ocurrir esto, que todavía es hipotético, ¿habría alguna posibilidad de alguna lucha a nivel internacional, alguna denuncia a nivel internacional, no solo de la impunidad y de la corrupción, sino también del acto de expulsión? Realmente no lo sé, Estuardo, buenas noches. No lo sé porque
Este es un mecanismo CICIG que funciona a través de la Organización de Naciones Unidas. Y tengo entendido que el señor presidente de la República ha pedido audiencia con el señor secretario de Naciones Unidas y que le ha sido concedida para este viernes, y también tengo conocimiento que el único objeto de esa entrevista será pedir la remoción del señor comisionado Iván Velázquez, y luego ya uno puede asumir que si no es aceptada esa solicitud, podrían eventualmente expulsar del país al comisionado Iván Velázquez. Doctora Aldana, muy buenas noches. Philip Chicola, pues todo nuestro apoyo y nuestro respaldo. Una pregunta, ¿han tenido ustedes contacto con otros actores, comunidad internacional, embajadas, desde que se empezó a conocer esta información? No, Philip, no hemos tenido, o por lo menos yo no he tenido ninguna comunicación, solamente la he mantenido, como es usual, con el señor comisionado Iván Velázquez. Fiscal, usted nos confirma que, bueno, el presidente Jimmy Morales ha solicitado una audiencia con el secretario general de Naciones Unidas. Esta ha sido concedida para el día viernes con el único motivo de solicitar la remoción del señor Velázquez. ¿Ustedes harán algún tipo de pronunciamiento a nivel internacional antes o después de que se haga esta solicitud, fiscal? Tendremos que platicar con el señor comisionado Iván Velázquez para ponernos de acuerdo en la postura que vamos a asumir. En principio, yo esperaría que el señor presidente de la República, si va a esa audiencia, sea únicamente para pedir el fortalecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto implica que continúe el señor comisionado Iván Velázquez al frente de la CICIG y que manifieste ante el secretario general de Naciones Unidas su deseo y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Fiscal, nosotros hemos preguntado con los colegas periodistas en varias ocasiones al presidente Jimmy Morales si existe algún tipo de roce con CICIG y MP. Él se ha negado a responder directamente. Le pregunto a usted, fiscal, con la información que usted tiene, ¿hay alguna motivación que tiene el presidente Morales para solicitar este cambio de Iván Velázquez como jefe de la CICIG? ¿Él tiene alguna motivación específica? Que yo tenga conocimiento y que yo pueda asegurar, Philip, no sé qué razón motiva al señor presidente para eventualmente hacer esta solicitud. No tengo conocimiento de la razón por la cual se acude ante Naciones Unidas. Muchísimas gracias, fiscal, por atender a esta llamada. Nos confirma entonces que sí, tiene conocimiento que la presidencia ha solicitado una audiencia con el secretario general de Naciones Unidas el próximo viernes y que, bueno, uno de los puntos es tratar el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y también nos confirma la señora fiscal este post colocado en Facebook en donde ella, como manera de protesta, dice: si se llega a expulsar a Iván Velázquez de la CICIG, ella estaría renunciando como jefa del Ministerio Público. Fueron las palabras de la fiscal general acá en Sin Filtro. Bueno, tenemos ya la confirmación, la institucional, la cuenta de Facebook y lo que nos dice la fiscal general y por qué escribe ese mensaje en redes sociales. Entendiendo en el mensaje que está defendiendo la independencia del MP. Ese es el objetivo claro, grande, que la salida de Iván vendría a querer cooptar el Ministerio Público. Independencia del Ministerio Público, y entonces ya no, una vez un Ministerio Público que estaría más vulnerable o que no tendría alguna salvaguarda, en este caso internacional, no podría entonces desarrollar los siguientes trabajos que se tienen. Yo sé que muchos quisiéramos que la cosa fuera más rápida, muchos, y aquí hay varias acusaciones, ¿verdad? También, porque hay de todo, ¿verdad?, en los mensajes, pero no, el sistema tiene sus propios tiempos, y lo hemos dicho desde 2015, va a tomar tiempo. Esto tiene tanto tiempo que ha estado añejándose que no se puede solucionar en 2 años, ¿verdad? Porque aquí están preguntando, ¿y por qué no se jala a Torres? ¿Y por qué no se jala a los de la UNE? Y para atrás, que hay mucho más. ¿Y por qué no se jala a Berché? ¿Y por qué no se jala a Portín? ¿Por qué no se jala a Gabino Gainza? Sí, y llegan hasta Ubico, y ¿por qué no se jalan a casi Catecumán, ¿verdad? Y a Pedro de Alvarado. Pero
No, estos son tiempos, y los tiempos de este proceso, de hecho creo yo que hemos ido a una velocidad muy diferente a la que estábamos acostumbrados en los procesos en Guatemala, y prueba de ello es la cantidad que se está dando. Uno quisiera que todo fuera al mismo tiempo, porque están hablando aquí el caso transurbano, el caso tal, y el caso, y sí, hay muchos casos por investigar, donde ya se hicieron los allanamientos, ya se secuestraron los documentos, y empieza todo ese sistema de análisis para poder entonces entrar a ver cuáles, así como se hizo en las capturas de hoy. ¿Verdad? Hubo allanamientos y se hizo el análisis y entonces se ve responsables. Pero eso no se puede hacer en 2 o 3 días. Eso toma tiempo. Y claro, se ha pensado siempre que CICIG tiene el papel en algún momento de abandonar Guatemala y transferir todas estas capacidades al Ministerio Público. Eso es innegable. Eso es algo que es en la ingeniería, sí, eso viene ya dado. El horizonte de tiempo para CICIG es 2021. Previo un MP fortalecido. Independiente y fortalecido. Pero interrumpir ahora, en este momento, el trabajo de la comisión. Es que, miren. Es diferente. Por ejemplo, hay varios comentarios que dicen, sí, pero CICIG va a seguir, el comisionado. Aquí el tema de discusión es el comisionado, miren. Yo, ¿por qué quiero señalar la importancia de Iván Velázquez en todo este proceso? CICIG tiene casi 10 años de existir. Y es hasta que vino Iván Velázquez a Guatemala que él personalmente se tomó 6 meses, 8 meses para entender la problemática del país y para entender el funcionamiento de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que él personalmente, Iván Velázquez, llegó a una conclusión que sus 2 antecesores no lo hicieron, y es que las estructuras de poder paralelo en este país, las CIACs, mutaron de ser estructuras puramente de crimen organizado a estructuras que coexistían con el Estado para saquearlo y para beneficiarse de él. Entonces Iván Velázquez impregna en CICIG un cambio en la concepción de qué eran las CIACs. Y por eso es que vemos como a partir de 2014 el concepto operativo de CIACs pasa de ser esas estructuras de impunidad heredadas del conflicto armado a ser ahora estas estructuras de corrupción y de impunidad que cooptan las instituciones, que se nutren de sus recursos y que entran en ese círculo perverso de acceder a negocios, sacar instituciones y demás. Ese es el aporte de Iván Velázquez. O sea, no tendríamos gran ofensiva anticorrupción en Guatemala si Iván Velázquez no se hubiese tomado, si no tuviéramos las CIACs desde esa perspectiva. Si él no se hubiese tomado el tiempo de entender cómo evolucionaron las CIACs en el país. Pero para él esto no era nuevo. Claro, era lo que había hecho en Colombia. Pero era lo que había hecho en Colombia. Yo creo que con ciertos matices y con la realidad guatemalteca fue en otro proceso. Los otros 2 comisionados, Dalanese y Castresana, tuvieron otras preocupaciones, tuvieron otras acciones estratégicas. Déjeme agregar solo 2 datos más. Nosotros que nos toca vivir el proceso en carne propia aquí en Guatemala, pues efectivamente estamos viviendo un proceso de transición. Y como todo proceso de transición, doloroso, de ese sistema patrimonial corrupto en donde la política tenía a la corrupción como su motor, a lo que sea que van a hacer después, pues hay un proceso doloroso. Pero si nos vamos afuera, Guatemala es visto como un referente a nivel mundial del avance en la lucha contra la corrupción. O sea, somos el único país a nivel mundial que ha llevado el alcance y la profundidad en los avances de lucha anticorrupción. Solo para darles un dato, Guatemala fue el 3er país a nivel mundial que pasó de tener un presidente a las 8 de la mañana y que ese presidente estuviera preso a las 5 de la tarde. Era Charles Taylor en Liberia, Mobutu Sese Seko en Eritrea, el primero por derechos humanos, el segundo por asesinato, y Otto Pérez Molina por casos de corrupción. Y segundo, si hacemos un repaso rapidito, aquí en Guatemala en 2 años se ha procesado un expresidente, una exvicepresidenta, el hermano e hijo del actual presidente, 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 25 diputados, un expresidente del ICS, un expresidente del Banco de Guatemala, un ex superintendente de bancos, hay 20 y tantos contratistas del Estado, más de 350 imputados. En alcance y magnitud no hay un solo caso a nivel mundial en donde haya tantos acusados y del tamaño o de la relevancia que en el caso guatemalteco. Bueno, vamos a una pausa. La etiqueta SF más capturas. Regresamos para seguir hablando de este tema.